Bueno, pues como ven ustedes en este cuadro, no es difícil ni diagnosticar ni tratar el cáncer de pulmón. A mí me parece que está muy claro allí. Y como dijo un latinoamericano que estoy seguro todos hemos leído, Gabriel García Márquez, cuando escribió El amor en los tiempos del cólera, él mientras iba y subía en su barquito haciendo escuela con sus alumnos, un día en una mañana de inspiración les dijo: la mejor evidencia del fracaso de la medicina es la existencia de la cirugía. Y esto lo digo precisamente porque, pues sí, hay mucho que hacer, hay mucho que hablar de cáncer, pero desafortunadamente hasta ahora lo único que ha demostrado ser útil, y siempre que se encuentra en las etapas adecuadas de tratamiento, es la cirugía. Y la contribución naturalmente de todos estos elementos que son importantes para poder entender y conducir a un paciente que tiene este problema hacia la solución de él. El doctor nos hablaba también de que, bueno, leí en la primera gráfica que México no estaba incorporado entre la lista de… Terminamos nosotros el consenso, que hubo varias reuniones, el Consenso Nacional de Cirugía de Cáncer. No pensé que fuera importante traerlo, pensé que iba a ser dado a conocer, pero ocupamos un sitio bien importante en relación al cáncer de pulmón. En el país representa la 13ª causa de cáncer de muerte. La 13ª causa de muerte de todos los cánceres en el país, en general, de la muerte en general. Pero es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Así que resulta bien importante porque seguramente ustedes a través de los noticieros verán que pues nos hemos convertido en un país en vías de desarrollo con mucha industria y con mucho descontrol, particularmente en la exposición a cierto tipo de contaminantes en el ambiente. Y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es la segunda causa de muerte después de tuberculosis y otras enfermedades. Esto pues solamente demuestra los casos nuevos que se han ido acumulando durante la historia reciente en Norteamérica y que representan un bajísimo porcentaje de curación, que como ustedes ven aquí, solamente de 25 al 30% de todos los casos son candidatos a recibir un tratamiento quirúrgico. En nuestro instituto apenas podemos decir que llegamos a 4%, lo cual no es nada. La sobrevida a largo plazo es muy baja y depende de la extensión de la enfermedad a los vasos linfáticos, básicamente de la estratificación. Aquí el problema sí es el diagnóstico, pero también aquí el problema no es determinar también el estadio de la enfermedad, sino llegar a entender qué es esto. ¿Qué es esto? Ya se me perdió. Esto, enfermedad N2, es algo bien importante de entender para quien, como yo, se ocupa de la cirugía en este tipo de problemas, y se llega al diagnóstico a través de lo que ya se mencionó, tomografía por emisión de positrones, el PET scan, también pues la mediastinoscopía, que es un procedimiento que yo creo que más bien está abandonado. Yo, por lo menos en el medio en donde yo me desenvuelvo, veo que se realiza muy poco. Pero uno de los problemas más serios de todo esto no es qué hacer con un paciente que ya sabemos que tiene cáncer de pulmón. Yo sé qué hacer con él. El problema es llegar a establecer el diagnóstico. El problema es llegar a encontrar a estos pacientes en una etapa temprana que pueda tener la oportunidad de recibir una terapéutica quirúrgica con adyuvancia, con radioterapia, que pueda darle la expectativa de una sobrevida a largo plazo. Esto puede llegar a ocurrir
si tuviéramos procesos de detección de cáncer oportuno, como en algún momento hubo contra la tuberculosis, lo cual resultaría económicamente inaceptable. La tuberculosis, recordarán algunos de mis contemporáneos, pues que se hacían, por lo menos en mi país, en los mercados, fuera de los cines, había campañas y se tomaban radiografías de catastro, había camioncitos que tomaban unas radiografías pequeñitas, como películas, y ahí se veía si tenían o no lesiones que sugirieran tuberculosis. El procedimiento o los costos son muy caros para hacer este tipo de cosas. Hacer citologías de expectoración resulta muy caro para nuestros países. Si existe el antecedente de consumo de tabaco, si existe la sospecha de que existen factores de riesgo carcinogenéticos como la exposición al humo de leña, al gas radón, a los contaminantes ambientales, pues entonces tenemos la obligación de hacer en estos pacientes una exploración desde muchos puntos de vista para lograr determinar si están libres de enfermedad neoplásica en el pulmón o no. Porque llegar a este punto, la realidad resulta muy fácil, pues la cirugía, como yo dije, es lo que determina finalmente el éxito al control de una enfermedad como el cáncer de pulmón en cualquiera de sus variedades, exceptuando desde nuevo el carcinoma de células pequeñas. Para llegar a esto necesitamos comprender, para llegar al final de esto necesitamos comprender esta estadificación. Resulta sencillo pues entender que en los estadios tempranos como el 1A, el 1B o el estadio 2B, el tratamiento quirúrgico da resultados altamente satisfactorios, mientras la clasificación nos marca un estado más avanzado. La respuesta será al tratamiento menor y el problema será llegar a este punto. O sea, aquí no hay ningún problema, aquí cualquier paciente que lo encontremos en este nivel, aquí será quirúrgico incluyendo este. Aquí empiezan los problemas porque aquí tenemos que determinar la enfermedad de N2, como ya mencioné, y aquí arriba pues difícilmente podríamos nosotros tener opciones de tratamiento quirúrgico salvo en ciertas circunstancias. Este es solamente una imagen para mostrarles el mediastinoscopio, que es un procedimiento realmente sencillo, como dijo el doctor, no es tan invasivo, podría ser ambulatorio, contribuye mucho a identificar o a interpretar las imágenes de PET. Cuando el PET apareció, muchos nos sentimos bien entusiasmados porque pensamos que era lo mejor y que donde marcara, ahí había cáncer. Al paso del tiempo, lo que hemos venido aprendiendo es de que el PET es una eficiente herramienta, pero también esta representa muchas falsas positivos. El marcador marca no solamente las áreas neoplásicas, sino marca zonas inflamatorias. Si el paciente se operó y se hace un PET, marca el sitio donde se hizo la resección, de tal manera que requiere de todavía el costo del tiempo para el análisis. La mediastinoscopía lo que nos ofrece es tejido, lo que representa de manera clara pues si existe o no enfermedad. El objetivo de la cirugía es claro: uno, curar, pero también en algunos casos el control local de la enfermedad a través de resecciones anatómicas o no. Estas pueden ser limitadas o extensas, tanto como la enfermedad lo esté o las posibilidades que nos dé la extensión de la enfermedad lo permitan también. Y también algo bien importante, que el paciente tenga una reserva pulmonar adecuada, que pueda tolerar una resección que le permita una buena calidad de vida, porque puede ser un paciente en una etapa 1, A o B, y que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una reserva pulmonar bajísima, que dependa de oxígeno. Aunque sea quirúrgico, en relación al cáncer no es operable el paciente, y eso seguramente lo comprendieron o lo comprenden muy bien quienes interpretan bien las pruebas de función respiratoria.
O resecciones conservadoras que se pueden hacer en nódulos pulmonares, en cuñas, o una resección no anatómica también que se llama resección en manguito, que consiste en retirar el tumor central de una zona de la vía aérea y reconectar los bronquios de tal manera que pueda conservarse el tejido pulmonar funcional para mantener la calidad de vida del paciente. Y siempre, todo el tiempo cuando se hace cirugía, cuando se hace cirugía de resección pulmonar, siempre se deberá realizar disección ganglionar en todos los pacientes. Eso hace que se retrase un poquito el procedimiento quirúrgico, pero siempre es la mejor opción para los pacientes. Y en otras circunstancias quirúrgicas también se pueden realizar procedimientos paliativos, procedimientos como las que muestro aquí, con tal de conservar tejido pulmonar funcional, y en ocasiones, si esto es posible, resecciones extendidas como retirar pared costal, como quitar una porción de pericardio, como quitar una parte de vértebras, etcétera, cualquiera de estas cosas. En resumen, y para abreviar también en el tiempo, les puedo decir pues que el tratamiento de la etapa 1 es esta. Se puede hacer lobectomía en estos pacientes, resecciones en cuña, y con una expectativa de vida que puede llegar hasta los 67 años, a 67% a 5 años, siempre que se realice disección ganglionar mediastinal. Y aquí en este punto no se ha demostrado que exista diferencia si hay o no adyuvancia, y me refiero al tratamiento complementario, que por la experiencia que hemos tenido yo sí recomendaría que se recibiera tratamiento con adyuvancia. También quiero decirles que sí, la muestra de tejido debe ser lo suficientemente representativa del cáncer, del tumor, para que además de hacerse el diagnóstico, se hagan marcadores tumorales y se hagan también mutaciones, lo cual pues permite en la actualidad poder hacer un diseño de tratamiento muy específico contra ese cáncer en lo particular, contra el de ese paciente. Es una opción muy interesante, es una opción que en la actualidad nos permite tener mejor control de la enfermedad y aumentar incrementar la sobrevida. En la etapa 1B, la cirugía igual es como en la anterior, puede ser resecciones en cuña, resecciones amplias como la propia lobectomía. Sin embargo, aquí sí existe un aumento en la recurrencia, aún a pesar de la disección ganglionar. Y tampoco existe, como en el caso anterior, diferencia con la adyuvancia. Ya mientras la etapa avanza en esta clasificación TNM, en la etapa 2A y 3B, la cirugía, que puede ser mucho más amplia que lo que yo había mencionado, como lobectomía o neumonectomía, o la resección en manguito, incluyendo resección de una región del tejido pulmonar, con ampliación en la resección. La sobrevida para el estadio 2A puede llegar hasta el 55% a 5 años, y en 2B hasta el 39% a 5 años, que sí mejoran y mucho con la terapia adyuvante, siempre que se hagan los marcadores tumorales o que se vean las mutaciones en estos pacientes. En el tratamiento quirúrgico para la etapa 3, la cirugía también puede estar relacionada con una resección amplia como neumonectomía y disección ganglionar, pero aquí en este caso es obligada la disección ganglionar, el vaciamiento de todos los ganglios mediastinales de ese lado, para evitar que exista en el futuro una recidiva, o que el paciente no llegue a tener el éxito aunque tenga tratamiento adyuvante. En la etapa 3B, que es un tumor ya de mayor tamaño, que puede tener nódulos satélites, debe de valorarse la cirugía, si tiene tolerancia a ella a través de su respuesta, de la valoración de las pruebas de función respiratoria, y
sí es posible también poder ofrecerle adyuvancia, porque la sobrevida en este caso sí es más breve. Apenas el 20% de estos pacientes pueden llegar a tener vida hasta los 2 años, y si reciben terapia adyuvante puede ser que puedan tener el 7% de ellos llegar hasta los 5 años. En el estadio 3B, sí, como mencioné yo, sí es que es técnicamente operable, si se puede, pero también si desde el punto de vista funcional es posible realizar este procedimiento. Y en este caso puede ser una resección extendida hacia otros órganos, hacia la pared costal, hacia el pericardio, hacia el diafragma, en fin, como en el caso del mesotelioma, que puede llegar a tener una extensión bastante amplia y que se puede llegar a hacer tanto como uno vea esto, siempre que la función pulmonar del paciente lo permita. Y en el estadio 3B, pues ya son realmente posibilidades de tratamiento de rescate cuando existe obstrucción en la tráquea. Aquí otro tipo de tratamientos podría ser mejor, como la braquiterapia que mencionó el doctor, como la resección endoscópica con láser, por ejemplo, u otro tipo de tratamientos que permiten la permeabilidad de la vía aérea y que permitan con esto poder contribuir a la mejoría clínica del paciente, quitar la obstrucción de la vena cava superior y evitar otro tipo de complicaciones que pueda tener desde el punto de vista hemodinámico. No son pacientes que puedan tener opción de tratamiento quirúrgico cuando tenemos un paciente con derrame pleural y se ha demostrado que este es maligno, cuando tiene derrame pericárdico, pericarditis de la misma condición, está infiltrado el corazón o existe infiltración a los cuerpos vertebrales y desde luego existen metástasis a otro tipo a otros órganos en el cuerpo. No hay opción de tratamiento en la etapa 4, en donde la quimioterapia puede ser el tratamiento adecuado con cualquiera de los esquemas que se puedan ahí ofrecer. Aquí me parece que la decisión en la toma de productos es bien importante y desde luego tener patólogos que puedan leer la menor cantidad de tejido posible. Yo, pues de lo que he visto es que a los patólogos les gustan las piezas grandes y eso no es posible. Queremos enviarles tejido porque la biopsia por ultrasonido endobronquial o esofágico, pues es una aguja minúscula, apenas arrastra algunas células. Se necesitan técnicas especiales de tinción, el patólogo allá a un lado y que pueda ser capaz de decirnos con esa muestra que estamos tomando si el tejido representa la enfermedad o no, para poder nosotros continuar con el estudio o el tratamiento de estos pacientes y desde luego poder diseñar el tratamiento adecuado, adyuvante o el tratamiento solamente paliativo que se le pueda dar. Hay muchos factores predictivos de recurrencia. Actualmente nosotros estamos haciendo, Héctor, en el instituto un estudio que probablemente al abrirlo nos va a enseñar algunas cosas en relación a factores de recurrencia. Hasta ahorita todos estamos convencidos que el vaciamiento ganglionar está obligado en cualquiera de las resecciones para pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, existen recidivas y lo que estamos haciendo son lavados mediastinales, lo pongo entre comillas eso de lavado mediastinal, para hacer recuperación de líquido y ver si existen células libres, células neoplásicas libres. Y hasta ahorita tenemos pues una información que puede trascender un poquito más allá en el tiempo. En fin, lo que sí sabemos es que faltan muchos estudios multicéntricos, estoy hablando de Estados Unidos, para que se pueda determinar utilidad de muchos de esos estudios de seguimiento en los pacientes. Ahorita con lo que me quedo es de que tenemos la obligación como médicos de poder seguir contribuyendo a evitar que el tabaco se difunda y que en aquellos pacientes que tienen riesgo por el consumo de tabaco, pues se hagan periódicamente
estudios radiográficos, si es posible para poder determinar en algún momento una etapa temprana y que ésta sea curable en estos pacientes. El pronóstico pues dependerá siempre del diagnóstico temprano, del tratamiento que siempre será multidisciplinario, de inmunoterapia o terapia génica en algunos casos, y la curación pues será si es que se puede aplicar el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, esperamos que estas participaciones de Gustavo Sarria del Perú, oncólogo, y de José Morales Gómez de México, cirujano torácico, les haya gustado. La semana que viene vamos a seguir con el tema de cáncer de pulmón. En esta ocasión con métodos diagnósticos en cáncer de pulmón, la aproximación del neumólogo al paciente con cáncer que la dio el doctor Rojas de Costa Rica, y una mesa redonda que hubo al final de ese bloque de cáncer de pulmón. De manera que nos vemos la semana que viene.